I found you one day in the rain. Now I close my eyes. To me comes a symphony. Still I'm alive, but you cannot keep my flame. Somewhere I will go, someday we will find. My soul will return from my heaven tonight. I feel that my breath is going so far away. Above in the sky, there is not a place for me. A ghost and his bride, enjoying a new opportunity. Dancing, they dance in the night. Two figures in white, they meet again. I'm coming back to you, I'm coming back to you from heaven or hell. I'm coming back to you, I'm coming back to you from heaven or hell. I'm coming back to you, I'm coming back to you from Israel. I'm coming back to you, I'm coming back to you from heaven or hell. Today I want to feel the coldness in my head. Something pushed me to play with you while shining in my hand. Something's wrong because I used to live for the wishing well. You get your left and coming back. I'm the king of the living dead. I can wait another minute's time to come back home. I can wait to get myself into this falling hole. I'm coming back to you, I'm coming back to you from heaven or hell. I'm coming back to you, I'm coming back to you from heaven or hell. I'm coming back to you, I'm coming back to you from Israel. I'm coming back to you, I'm coming back to you from heaven or Привет amigos, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a la tertulia de la Euro. Soy Sene Silveira, estamos en el episodio número 14 y hoy vamos a hablar de todo lo que ha sucedido en el segundo día de los octavos de final de la Eurocopa. Perdón, no sé por qué siempre empiezo pensando en la Europa League. Debe de ser la manía de la Europa League, de ver Europa League, que ya me ha trastocado, tío. Tanto jueves viendo partidos de fútbol random me ha trastocado. Pero es el día 14. El día 14, aunque creo que no lo he actualizado aquí, es el día 14 de la tertulia de la Euro, episodio ya número 14, para hablar de lo que ha sucedido en ese Países Bajos 0, República Checa 2, sorpaso del conjunto de Salavic. Y también hay que hablar de lo que ha hecho Bélgica ante Portugal. De hecho vamos a empezar con eso. Y vamos a empezar con Damián García, que ya me está esperando y no le quiero hacer esperar. Venció Bélgica 1-0 ante Portugal. Hoy además se va a pasar luego Luis para hablar de lo que sucedió con el partido de República Checa. Así que nada, tenemos un programazo por delante. Una horita de programa como siempre. Y a la gente del chat, lo primero, bienvenidos al programa. Y lo segundo, todo lo que vayáis comentando se lee absolutamente. Así que vosotros sois partícipes, vosotros sois uno más de este programa, un invitado más. Y quiero leeros, quiero escucharos, quiero conocer un poquito vuestra opinión también. Así que nos vamos al directo porque ya tengo por aquí a Damián, creo que ya está preparado. Así que en cualquier momento creo que ya lo puedo tener por aquí.
y nos ponemos al tajo, porque bueno, ha dejado cositas Bélgica-Portugal. No ha sido el mejor partido de la historia, pero ha dejado cositas. Creo que ya tengo por aquí a Damián García de Balón Belga. Damián, ¿qué tal estás, amigo? ¿Qué tal, Chane? Oye, pues aún con el susto en el cuerpo, ¿eh? Ha sido un final de partido bastante tenso, pero joder, súper feliz de que esta generación esté dando los pasos que está dando. Y oye, cuartos de final contra Italia, que es un menú también bastante bueno. Sí, digamos que Bélgica le ha tocado un poquito el lado chungo de la vida. Es Pues lo que sí. tiene a veces hacer tan bien las cosas, porque realmente las haya hecho bien hasta aquí. Hoy ha tenido un partido un poquito distinto a lo que veníamos viendo de Bélgica. Veníamos viendo una Bélgica superior, excepto aquella primera parte ante Dinamarca, pero superior a fin de cuentas. Y una Bélgica dinámica, una Bélgica muy ofensiva. Hoy vimos una Bélgica un poquito de mínimos, pero una Bélgica resolutiva y que está en cuartos de final, que es lo importante. Sí, al final lo que viene siendo un poco esta Bélgica en esta Eurocopa, no es que nos esté dejando un gran sabor de boca, no es que sea una selección súper brillante que cautive con su forma de jugar, pero al final lo que has dicho es una selección resolutiva que, como ya he comentado en muchos de estos directos, sabe adaptarse a diferentes tipos de contextos como ha sido hoy, porque bueno, imagino que después lo comentaremos, la segunda mitad ha tenido que protagonizar un rol mucho más defensivo y lo ha hecho bien ante una selección como en la portuguesa con mucho potencial ofensivo. Entonces eso es lo que has dicho, repito, una selección que tampoco está enamorando con su juego, pero que está siendo resolutiva, está siendo efectiva en ambas áreas y eso al final en un torneo como este es lo que cuenta. A la gente del chat, preguntaros también qué os ha parecido el partido, qué nombres propios sacáis. Yo quería empezar hablando un poquito del planteamiento. Después de hablar también de los dos equipos, ¿no? Porque ha habido buen trabajo de Portugal realmente. Después de Sí, sí. el encuentro de Alemania, digamos que Bélgica partía por una parte con la premisa de saber lo que había hecho muy bien Alemania, pero por otra parte era un partido engañoso, porque claro, Portugal ya había enfrentado una estructura con carrileros largos y dos mediapuntas, sí que es verdad que no es lo mismo los movimientos que hace Lukaku que los que puede hacer otro jugador, pero ya venía un poco en sobreaviso de lo que se podía encontrar con la altura de los carrileros en esa zona intermedia entre extremo y lateral, ¿no? Era un partido engañoso para Bélgica. Sí, totalmente. Al final estamos hablando de, como he dicho, una selección con un gran potencial ofensivo, un conjunto del portugués que a pesar de esos 4 goles que encaja ante Alemania, ha demostrado ser un conjunto bastante sólido defensivamente y hoy también pues lo ha demostrado porque, siendo sinceros, Bélgica tampoco es que haya causado muchísimo peligro en la portería de Rui Patricio hoy. Y entonces sí, como decías, era un partido, no vamos a decir trampa, porque sabía Bélgica lo que tenía por delante y eran unas selecciones favoritas, pero sí que venía con quizá menos cartel debido a la fase de grupos que había cosechado que lo que verdaderamente merece una selección como es la portuguesa. Claro, digamos que hoy Bélgica le tocó un poquito ese papel de selección que, bueno, yo creo que al final en todas las Eurocopas y para llegar lejos lo estamos viendo. Hay que sufrir, hay que saber verte Totalmente. en el contexto opuesto. Y hoy Bélgica ha sabido sufrir con una figura que yo creo que no ha hecho grandes highlights, porque realmente no es de grandes highlights, pero ha dado esa seguridad, ese pozo competitivo que hace falta, que es Thibaut Courtois. Esa parada en el córner a Rubén Díaz no es espectacular en cuanto al supersalto, pero es que está donde tiene que estar. Siempre bien posicionado, Totalmente. siempre seguro. Sí, al final no. Muchas veces la mejor parada no es la más estética, no es la más. La que dejes para una foto, sino precisamente la que ha hecho Courtois hoy, porque demuestra ser un portero que sabe colocarse, que al final el balón parece que es un remate que va muy centrado, pero hay que poner en valor el buen posicionamiento de Thibaut Courtois. Y al margen de las paradas que nos ha dejado, al final tampoco han sido de un gran mérito, como por ejemplo la falta de Cristiano Ronaldo, la que comentábamos de Rubén Díaz. Al margen de todo esto, ha mostrado muchísima tranquilidad, muchísima seguridad en los demás aspectos del juego. En balón aéreo, que al final sabemos que es un portero que por su envergadura se mueve muy bien, también con el juego de pies dando mucha calma. En definitiva, tener un portero así, ya no solo por lo que te puede dar en cuanto a puntos, en cuanto a ganar partidos, sino también por la tranquilidad
que te transmite. Y volviendo a repetir en lo que es estos torneos, son tan importantes ambas áreas que dominarlas a las dos es muy importante, y ahí Bélgica tiene un seguro bajo los tres palos como es Courtois, que como muy bien has dicho, no es que haya tenido unos highlights espectaculares, pero ha sido para mí uno de los mejores de Bélgica en el partido. En un partido de Bélgica que ha tenido problemas realmente para controlar a Portugal. Yo creo que ha sido el partido en el que hemos visto una Bélgica un poquito más espesa, ¿no? Una Bélgica a la que le Sí. costaba construir, no terminaba de encontrar líneas de pase por dentro. Aquí hay que hablar también muy bien de la selección de Portugal, y con un centrocampista más que ante Alemania. Por eso hablaba yo de eso, de que aprendió un poquito la lección, cerrar mejor los pasillos, dar un pasito hacia adelante para que la línea de medios y de centrales estén, bueno, y defensa esté un poquito más juntita y no haya por ahí espacios. Yo quería preguntarte, ¿qué crees que le ha faltado a Bélgica de cara, y qué puede mejorar Bélgica de cara a sus cuartos de final? Porque hoy le ha faltado fluidez en el juego realmente. Sí, a ver, la cosa es que no hay que olvidar que ha tenido por delante a una gran selección como la portuguesa. Tú lo has comentado y se ha reforzado esa zona de medular aposta, conociendo que Bélgica por dentro es una selección bastante peligrosa, con futbolistas como Tielemans, obviamente Kevin De Bruyne, Eden Hazard, que tiende a meterse por dentro. A ver, es difícil, a estas alturas no creo que vayamos a ver una Bélgica muy diferente en lo que resta de torneo. Creo que vamos a ver más o menos el mismo guión en los partidos, porque al final Bélgica hasta la final va a tener selecciones a priori de gran calibre. Primero ahora la final contra Italia, a priori las semifinales contra España o Francia, aunque bueno, siempre hay que Sí, dejar pero espacio a las sorpresas. Sí, sí, alguna perdona. pepina. No, digo que alguna pepina cae, o sea, te ha tocado por el Claro, lado por eso. duro. Sí, sí. Por eso mismo, al final es lo que yo creo que no vamos a ver una Bélgica muy diferente a la que hemos visto hoy. Obviamente todos los partidos son diferentes, pero vamos a ver, y volviendo al principio que has comentado, una Bélgica principalmente más resolutiva que brillante, que se basa más en individualidades que en un plan de juego colectivo, al margen de que obviamente Bélgica a nivel global también está muy bien trabajada, es decir, no es una selección que se base específicamente o únicamente, mejor dicho, en sus individualidades, pero al final, teniendo en cuenta cómo llegan ciertos jugadores como el propio Eden Hazard, cómo están otros como Kevin De Bruyne, que hoy ha salido lesionado, creo que Bélgica con poco le va a bastar para implantar ese sistema de juego y no va a buscar muchas más soluciones, al menos eso es lo que creo, ya te digo. Creo que vamos a ver una Bélgica hasta el final del torneo o hasta que la eliminen muy similar a la de hoy. Sí, una Bélgica que al final, digamos que tiene que adaptarse a lo que el rival exige, y va a haber rivales que tengan un puntito de calidad por encima de ella, y eso puede ser clave de cara a poder plantarte en una final, Claro. que yo creo que es el gran objetivo de Roberto Martínez. Yo te quería preguntar por dos nombres que hoy han sido importantes, pero al final han acabado los dos lesionados. Empezaron lesionados. Hoy De Bruyne se fue tocado, Hazard acabó yéndose también, Eden Hazard se acabó yendo también tocado. No sé si se sabe algo de ellos, pero en caso de pérdida para la próxima jornada, muy duro volver a perder a dos de tus grandes talentos. Sí, sí, sin duda. Creo que si cae sobre todo De Bruyne, Sí. Bélgica le va a costar muchísimo, muchísimo ante una selección como es la italiana. Obviamente, si también se le añade a la de Eden Hazard, pues el reto va a ser mayúsculo, porque obviamente tiene recambios que son de mucha calidad, como Dries Mertens o Yannick Carrasco, o el propio Torgan Hazard, que hoy ha hecho un auténtico partidazo, pero obviamente no estamos hablando de futbolistas de la categoría como el del Manchester City. Entonces va a ser muy complicado, creo que va a ser muy muy clave que Bélgica pueda tener a De Bruyne. Es un tópico, es fácil decirlo, pero es así. Obviamente se podrá sustentar, como digo, con figuras como Mertens, Carrasco, el propio Lukaku, pero si ahora podemos posicionar a Bélgica como una de las claras candidatas, si no están Eden Hazard y Kevin De Bruyne sobre todo, baja al menos un escalón, porque es innegable que son de los mejores futbolistas de esta selección al final, sin duda.
Claro, y además es que pierdes el liderazgo de Bruyne, ¿no? Porque ya no solo se Claro. trata de perder a un futbolista de tremenda calidad, y ya Bélgica, de hecho, ha tenido que empezar la Eurocopa sin Witsel también, se cayó Castañe en la primera jornada, es decir, ha tenido que ir Roberto Martínez cimentando una selección en base a los problemas que se iban encontrando, pero claro, cuando pierdes a tu gran pilar, ya lo vimos en el partido ante Dinamarca, es que De Bruyne entra y te cambia las cosas, ya no solo técnicamente, es que es su aura, ¿no? Lo que despierta un cambio en el colectivo. Sí, precisamente te iba a hacer hincapié en ese partido contra Dinamarca, sobre todo en esa primera mitad en la que Bélgica fue totalmente superada y no había ningún futbolista, incluso con Lukaku en el campo, que pudiese aportar algo diferente, que pudiese aportar una solución a Bélgica ante el gran planteamiento que había posicionado en el campo la selección danesa. Y es como dices, salir De Bruyne y cambiar todo el ritmo y todo el guión del choque. Entonces, si tenemos en cuenta que Bélgica sin De Bruyne y sin Hazard ha vivido o ha tenido una experiencia muy poco positiva contra Dinamarca, las expectativas de cara a los cuartos de final, si no están, son negativas, sin lugar a dudas. Claro, es que es una pérdida, es lo que estabas comentando, técnicamente y luego psicológicamente. Por aquí comenta, bueno, Claro. saludar a Wicho que se lo da por aquí por el chat. También hay un par de comentarios de fútbol a turca de Bruno, nuestro compañero, que comenta, bueno, primero dice que no fue un gran partido. La verdad es que sí que es cierto que esperábamos algo, no, al final de estos octavos era como el partido que más Claro. esperábamos. Pero bueno, al final a veces este tipo de partidos tienen esta cosa, hay tanto en juego y tanta tensión, ninguna se quiere quedar fuera, que van las dos un poquito a evitar errores. Sí, exactamente. No ha sido el partido de la jornada a nivel de juego, pero es normal. Y más teniendo en cuenta que eran dos selecciones, que son dos selecciones muy bien trabajadas tácticamente, son dos selecciones que se conocen muy bien, que son de las máximas, bueno, son de las mejores del mundo. Entonces, se presuponía de cierta manera ese respeto, esa lucha táctica, ese partido en el que pasan pocas cosas como ha sido el de hoy. Así que es verdad, coincido, no ha sido el mejor partido para el espectador, pero al menos yo no me esperaba otra cosa. Sí, digamos que aún por encima son dos técnicos y Roberto Martínez es un pedazo de técnico que se prepara al dedillo los partidos, pero nunca le tiembla la mano a la hora de decir, oye, vamos a dar un par de pasitos hacia atrás. De hecho, lo vimos hoy que Claro. Bélgica renunció un poquito a presiones altas a cambio de reforzarse atrás y hacerse un poquito más fuerte. Por cierto, Thorgan Hazard, que luego podemos comentar el tema del gol, más allá de su aportación ofensiva, que es un gran jugador, defensivamente también está cumpliendo. A mí me está sorprendiendo porque no lo había visto tanto en esa faceta de carrilero y está cumpliendo bastante bien defensivamente. A mí también me está sorprendiendo mucho porque de lo poco que había visto a Torgan Hazard como carrilero en Bélgica era contra selecciones que no acaban Hmm. de exigir mucho a Bélgica. Y quizá me generaba dudas precisamente si iba a tener ese sacrificio defensivo. Y hoy ha sido una prueba de que sí. Al margen de, como me has dicho, ese gol y la aportación ofensiva, a nivel defensivo se ha sacrificado enormemente, ha ayudado constantemente en la banda de Vertonghen, Vertonghen, y ha sido un auténtico, como digo, un balón de oxígeno para Bélgica en esa banda izquierda y como bueno, digo, al margen de ese rendimiento ofensivo que también ha sido muy bueno. Por aquí por el chat comenta Manu91 que merecíamos ver prórroga. Yo he de decir que estoy de acuerdo en que Portugal quizás mereció un poquito más, pero también agradezco haber acabado a las 11 la jornada y habernos puesto ya con el programa porque ayer se alargó un poquito. Pero sí que es cierto que Portugal con ese balón al palo, con esa parada que decíamos antes de Courtois, con esos últimos remates, lo buscó un poquito más que Bélgica e incluso llegó a estar bastante cerca. Le faltó quizás la suerte que en 2016 tuvo. Sí, si ahora mismo no estuviéramos grabando esto por una prórroga, no creo que estuviera sorprendiendo a nadie. Al final, Sí. Portugal ha hecho méritos de sobra. Yo, como simpatizante de la selección belga que soy, celebro que no haya habido una prórroga, pero sí es verdad que hubiera sido muy, muy interesante porque nos hubiéramos encontrado a una Portugal con ese
por así decirlo, salto emocional que supone empatar un partido en los últimos minutos, y a una Bélgica sin sus dos mejores futbolistas, que ya estaba pidiendo la hora, con mucho cansancio físico. Pero bueno, ya te digo, creo que no hubiera sorprendido a nadie, pero bueno, se celebra sobre todo por, al menos en mi parte, por Bélgica, y también por tu parte, por el hecho de que no estemos hasta bien entrada la noche con el directo. Sí, es lo que comentábamos, además lo llevamos comentando un par de programas. Cuanto más lejos lleguen, más contenido se puede generar. Entonces, a ver, no hay que ser Claro, partidistas, sí, pero en sí. algunos casos sí. Exacto. Sí. Además, el gol además de Bélgica llega en un momento bastante importante. Yo creo que el fútbol al final tiene muchos matices tácticos y mucho tema preparatoria, pero lo psicológico, lo hablábamos otro día con Loren Manchado, es crucial. El gol de Bélgica llega en un punto importantísimo en el minuto 41 con un disparo, un regazo de Thorgan Hazard, casi que era como lo poquito que había podido hacer Bélgica ofensivamente. Y Portugal, claro, se queda noqueada. Yo creo que hasta el 55-58 que llega esa buena jugada individual de Ronaldo que remata a Jota afuera, que ahí ya es cuando empieza a despertar. Aquí, claro, es lo que merecer, Portugal igual mereció, pero Bélgica tuvo ese punto de suerte para que Hazard tuviese el espacio del gol, y Portugal no tuvo ese puntito de suerte de que Guerreiro, por ejemplo, el remate que pega el palo, el 50% de las veces va adentro, ¿no? Pero ahí la suerte, digamos, fue clave. Claro, al final es un tópico, pero es la suerte del campeón. Obviamente Bélgica no es campeona de esta Eurocopa, Sí, pero hay que pasar pero este tipo es de partidos para poder serlo. exactamente, totalmente. Al final ya se vio ayer con la selección italiana, no fue su mejor partido y lo acabó sacando. Y también lo que comentabas con ese gol de Torgan Hazard, al margen de que sea muy cercano al descanso, que esos siempre son goles muy psicológicos, también llega en un momento en que Portugal había consolidado su Hmm. dominio sobre Bélgica. Si es verdad que no estaba siendo ningún asedio en la primera mitad, no vimos a Thibaut Courtois al margen de ese lanzamiento de falta de Cristiano Ronaldo, pero sí que habíamos visto a una selección lusa que se había ya consolidado en campo rival, estaba ahogando mucho la salida de pelota de los belgas, y precisamente en un balón en largo que consigue bajar Lukaku, ¿no? Una de las pocas que consigue imponerse a la defensa portuguesa en la primera mitad. Le llega el cuero a Eden Hazard, a su hermano, y ese zapatazo de Torgan. Podríamos discutir si es un golazo o más bien cagada de Rui Patricio, pero sea como fuere, lo que decía, un gol muy psicológico al margen de que llegase en el Ecuador del primer tiempo, por el hecho también de que Bélgica estaba siendo ya superada por Portugal, y no sabemos qué guión hubiera tenido esa segunda mitad sin ese 1-0, porque obviamente creo que Bélgica no hubiera salido a defenderse como salió, como digo, en los segundos 45 minutos. Claro, a veces suena tópico, pero es más cierto que cierto, porque el gol es el elemento más importante en el fútbol y es lo que lo cambia todo. Y el discurso de Claro. Portugal hasta ese momento decías, bueno, me voy al descanso, estoy siendo un poquito superior, si consigo mantener esta superioridad, seguramente consiga marcar y estemos en cuartos. Te meten un gol, Bélgica puede mantener un plan y puede dar un pasito hacia atrás y se va a sentir un poquito más cómoda, Claro. al final lo cambia todo. Por hablar un poquito de nombres propios de Portugal, para mí han habido 3-4 nombres propios. Lo primero, tú lo estás comentando, dijiste, una de las pocas que consigue bajar Lukaku. Ese Rubén Díaz Pepe contra el Lukaku, espectacular. Es decir, yo no sé si ha sido Lukaku el que tuvo que lidiar con Pepe y con Díaz, o Díaz el que tuvo que lidiar con Pepe, o sea, con Lukaku, pero espectacular ese duelo entre Lukaku y los dos lusos. Sí, totalmente. Y además también ayudados de un Paliña, Hmm. que si no voy mal debutaba como titular en esta Eurocopa. Para mí me ha encantado el partido del futbolista de Sporting de Portugal, al margen de bueno, esa lesión de Kevin De Bruyne, pero son hechos que suceden. Pero sí, lo que has comentado, muy bien, sobre todo en la primera mitad Rubén Díaz Pepe. En la segunda y sobre todo en los minutos finales, sí es verdad que Lukaku se ha llegado a imponer algo más, pero en el cómputo general o en lo que viene siendo ese duelo individual, creo que la pareja de centrales portuguesa se ha impuesto sin lugar a dudas a la delantera belga. Pallín, además, que a mí me está molando mucho, entró por Pereira ante Francia en el último partido y
y es una lástima que se le ha llegado el torneo porque justo estaba entrando. Otros nombres propios y que para mí fue de lo mejorcito de Portugal sobre todo en el primer tiempo y también un poco en el segundo, pero se fue apagando, fue Renato Sánchez, que es casi el chico de las Eurocopas. Sí que es verdad que viene de ser campeón de Francia en el Lille, pero estaba siendo un poquito la clave de Portugal para poder dar continuidad a sus ataques. Al final Moutinho y Palhinha tenían un poquito más de dificultades para sobrepasar las barreras de Bélgica, pero Sánchez, con ese control orientado con giro más conducción rápida, es un futbolista excelente. Sí, exactamente. Creo que era de la medular, de la medular del sector ofensivo, el que más le podía aportar algo diferente a Portugal, como dices, ese cambio de ritmo, esa superioridad física. Hay una jugada en la primera mitad que parte desde, creo que campo propio y con 2 zancadas, creo que elimina a 2 futbolistas belgas y eso acaba en una ocasión clara para Portugal. Y bueno, al margen de esto, bueno, siguiendo con el propio Renato, he leído una cosa por Twitter y me parece muy cierta. Cuando Renato Sánchez hace esa Eurocopa en 2016 con 18 años, después pone rumbo al Bayern donde no acaba de rendir, con 19 años ya de cierta manera se le está enterrando, se le está poniendo al final de su carrera como ya está, ya no vales. Y partidos como los de hoy hacen ver que al final hay que tener muchísima paciencia con esta gente. Pep Guardiola ya lo dijo, lo más normal en talentos jóvenes de 18-19 años es que tengan bajones futbolísticos, pero es que es lo más lógico en el deporte y lo más lógico en el fútbol, y más a esta edad. Entonces, en este sentido, rompo una lanza a favor del bueno de Renato, que, como muy bien has comentado también, ha hecho una gran temporada en el Lille, campeón de Francia. Sí, es que además el tema con los futbolistas jóvenes y más futbolistas que irrumpen así en un torneo corto o futbolistas que físicamente se saltan etapas evolutivas, digamos, es que claro, luego una vez que irrumpen con 18, 19 necesitan un tiempo de adaptación y a veces les cuesta, y Renato al final se va al Bayern de Múnich, que es el gigantón en un momento de cambios, y es muy complicado tener el contexto que necesitaba, y yo creo que en Francia lo está encontrando y ojalá podamos seguir disfrutando de él, porque es un futbolista que cuando tiene espacios para correr, cuando tiene libertad para sobrepasar presiones, es un auténtico crack. Y ya para ir cerrando con Portugal y con el partido, el otro nombre propio yo creo que de Portugal y otro de esos jugadores por los que casi da pena que nos quedemos sin la selección campeona de 2016 es Cristiano Ronaldo. Lo intentó de todas las formas posibles, es decir, siempre se acusa a Ronaldo de ser un tipo de que, bueno, que con los años se ha ido convirtiendo en un delantero de área y poco más, pero es que hoy, actuando por el sector derecho, por el sector izquierdo, por dentro, dando continuidad a las jugadas, colgando balones, hoy fue un todoterreno hasta que no pudo más, liderando a su equipo y yo creo que dándole un plus extra a Portugal. Exactamente. Yo creo que se le podrá acusar a muchas cosas de Cristiano Ronaldo, a la gente le podrá gustar más o menos su partido, pero al final es un futbolista que con su gen competitivo te asegura siempre estar metido en el choque. Es un futbolista del que siempre tienes que estar atento porque nunca se da por vencido, y eso al final es una de las principales características del futbolista portugués, su liderazgo, la forma en la que puede llevarse al equipo a sus espaldas. Como repito, al margen de que a la gente le pueda gustar más o menos su partido, es un futbolista que siempre gusta ver en el terreno de juego. Es uno de los mejores jugadores de la historia, sin lugar a dudas. Entonces sí, es una lástima que nos quedemos sin más Cristiano en esta Eurocopa, porque su rendimiento hoy ha puesto en evidencia de que Cristiano aún está para muchísimas guerras más de este calibre, y seguramente volverá a ser decisivo en un futuro a nivel de selecciones y a nivel de clubes, sin lugar a dudas. Impresionante, la verdad, tanto él como Pepe, futbolistas que llevamos disfrutando 15 años y ahí una siguen. Barbaridad. Tío, te despido ya porque va a venir ahora Luis. Muchísimas gracias por pasarte y bueno, a disfrutar de esos cuartos de final.
Muchísimas gracias, Chane. Otra vez que puedo decir hasta la próxima y no un hasta nunca, porque bueno, por suerte Bélgica está en cuartos. Muchísimas gracias por la invitación. Venga, abrazo, tío. Muchísimas gracias por pasarte. Nosotros continuamos por aquí. A ver que haga bien la transición. Nosotros continuamos. Y nada, en un momento va a pasarse Luis Calabor para hablar de lo que quede. Para hablar del siguiente partido de la Eurocopa. Y nada, en cuanto esté, me dice ya de hecho que ya está por aquí. Así que en cuanto esté ya lo ponemos. Gente del chat, voy a leer un momentito que me decís por aquí. ¿Quién me diría a mí que en 2021 Vermaelen estaría dando un buen nivel en una eliminatoria tan dura como esta? Nos hemos perdido un gran central con las lesiones de Vermaelen, ¿eh? Un futbolista que si no llega a ser por sus lesiones, en el Arsenal era una auténtica máquina. En la Roma llegó también a alcanzar cierto ritmo de partido y cierto ritmo de competitivo bastante bueno. Y para mí un central muy bueno que solo le faltaron las lesiones. Merecíamos al menos una buena actuación de Bruno Fernández. Lo bueno para mí, tanto a Sara de infravalorado como el planteamiento de Martínez, alguien tenía que ceder y Portugal lo hizo. Teníamos que quedarnos sin una selección. Al final, las Eurocopas tienen estas cosas y siempre hay dos selecciones buenas y una que se tiene que ir para casa. Y en los cuartos de final pasará lo mismo. Entre Bélgica e Italia solo va a poder quedar una, y luego entre Italia y la que llegue, posiblemente Francia, posiblemente España, posiblemente Croacia, posiblemente quien sea, solo quedará una. Y así funcionan estas cosas, muchachos. Es una pena a veces quedarse sin selecciones de este calibre en estas rondas, pero es que esto es lo que hace maravilloso el fútbol. También, ¿no? Saber que en una semifinal va a estar Dinamarca y República Checa, y que Portugal pues se cruzó con Bélgica y no pudo pasar. Al final, en una Eurocopa, quien quiera ganarla tiene que ser mejor que el resto. Da igual si el resto es Gales que si el resto es Francia. Tienes que ser el mejor del resto y da igual cómo seas el mejor del resto. Vamos a conectar ahora con Luis Calabor, con mi amigo Luigi FT_, que ya lo tengo por aquí. Y vamos a hablar de ese partido de la Orange, de la selección de la selección del amigo De Boer, o al menos ahora mismo todavía es la selección de Boer, pero luego ya veremos. Luis Calabor, amigo mío, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin verte ya, 3 días sin verte ya, uf. Buah, Sane, es como cuando… A ver, que me entienda Vir, porque yo quiero decir, a ver, me explico. Como cuando estás sin ver a tu pareja 2 días, que es en realidad muy poco. Pero se te hace mucho, ¿no? Pues Sana, yo me siento igual. Yo ahora tengo una relación sentimental con esta tertulia. Sí, se vuelve ya una relación modo tóxico. Ayer me cambiaste y bueno, surgieron los celos. Es que también estoy en hincha futbolero del amigo Alfredo Casas Torcida, que de hecho había un italiano que lleva una peña del Athletic en Italia, o sea… Qué guay. Tengo un A1 en italiano, si me necesitas algún día. Un Un A1 en italiano, si me necesitas algún día. Ah, pues, ojo, ojo. No, lo digo de bromas, es mi broma particular. Es como para algunos, como para ir a leerte hablar en francés cuando sale algo francés, pues yo siempre recuerdo que tengo un A1 en italiano. Yo parlo un poco de italiano. Es la frase que mejor me sé. Ich spreche ein Deutsch. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Bueno, austriacos no, ¿eh? Austriacos no. No voy a cantar hoy el himno belga, pero yo también estoy muy feliz por la clasificación de Bélgica. Y eso es que es como un equipo que le tengo mucho cariño. Pero hemos venido a hablar, yo creo que no sé si estarás de acuerdo, pero de las primeras grandes sorpresas, yo creo que de esta Eurocopa. Sí. Porque, a ver, es lógico que al final entre Bélgica y Portugal uno se va a quedar fuera, entonces ya se queda fuera la vigente campeona. Pero creo que todos, por el cuadro sobre todo, no tanto por sensaciones, aunque un poco también, veamos a Países Bajos llegando más lejos, ¿no? Digamos que ha sido un poco la sorpresa, incluso agradable, se podría decir, ¿no? Porque en los panenquitas tenemos estas cosas, y ya nos podemos aquí denominar panenquitas todos, de que nos gusta que alguna grande caiga por el camino. Países Bajos estaba molando octavos de final, pero hoy dejó de molar. Ahora hablaremos de su partido. No fue un buen partido, ni mucho menos de Países Bajos, pero antes de ponernos con el partido, República Checo-Dinamarca en semifinales, Ojito, como mínimo mola. El partido más panenquita que hay, yo creo, Sí, como mínimo, mola. Porque luego, o sea, yo voy a tirar de cuñadismo. Yo siempre que hablo de este tipo de cosas hablo como si fuese un poco cuñado. Pero luego lo normal es que le espere Inglaterra o Alemania. Digo lo normal, creo que me has entendido, ¿no? Sí. Que podamos tener una semifinal, pues que sea Inglaterra-Dinamarca o Alemania-Dinamarca, sea lo normal. O Dinamarca o República Checa, que conste. Y oye, quiero decir, es como que ya hemos llegado al punto de que esa parte del cuadro, llegue quien llegue, me encanta.
Bueno, Alemania no, porque yo quiero que Alemania pierda porque lo de Joachim Löw está siendo lamentable, pero eso es otra cosa. Esos son Pero- taras personales, ¿no? Sí, pero se está quedando una parte del cuadro muy molona y muy underground, ¿no? Yo creo que muy underdog, como bajo perro, ¿no? Como dirían los de Mr. Underdog. Pero sobre todo yo creo que, hablando de ese partido muy poquito, son dos equipos muy atractivos que, sobre todo yo creo que tácticamente es mejor en ese sentido Dinamarca. Sí, a mí pero Dinamarca República me parece Checa- un puntito superior a República Checa, pero Sí, tácticamente, pero yo creo que República Checa tiene nombres individuales que también son muy importantes. Yo no sé si tanto los de Dinamarca, tienes razón con que Dinamarca es superior, pero ya lo vamos a hablar hoy. Pero hay que jugarlo, hay que jugarlo. Definitivamente hay sí. que jugarlo. Porque ayer, de hecho, recuerdo que hablé con Mateo y dije, bueno, seguramente Países Bajos clasifica, así que este duelo Memphis-Depay contra no sé quién puede molar. Países Bajos se ha quedado por el camino. Por meternos en faena con el encuentro, un partido donde hemos visto seguramente la peor versión de Países Bajos y la... no ha sabido reaccionar. Luego hablaremos de Boer. Una República Checa que plantea una presión alta, emparejando a los tres centrales 3 para 3 y luego de forma individual emparejando siempre a los carrileros para que no recibiesen solos, a De Jong y a De Roon para que no pudiesen girar de espaldas. Es decir, no demasiado agresiva, pero sí emparejamientos individuales, lo cual forzaba a Países Bajos a tener que desplazar mucho en largo. Aquí hubo un problema importante de base que fue Martin Stekelenburg. Stekelenburg es un portero que no juega bien con los pies y a partir de ahí la posible superioridad numérica de Países Bajos, que tiene que nacer desde el portero, no nació desde el portero, por lo tanto Stekelenburg no hacía 3+1 contra la presión República Checa y eran todos envíos en largo. Al final del partido, Stekelenburg realizó 36 envíos en largo, acertó 5 de 36, lo cual es una burrada negativa, siempre buscando a la derecha a Dumfries o a Wijnaldum, y ahí República Checa conseguía recuperar una Países Bajos muy estática, muy estéril, y que sucumbió a una República Checa que, eso sí, rindió a muy buen nivel. Lo que dices de Stekelenburg son 37 pases en general que dio, también pases cortos, acertó 12. Una precisión del 32%, lo cual para un portero yo creo que es de los porcentajes más ridículos casi que podemos ver. Yo creo que en ataque Países Bajos salió medianamente bien. Yo creo que Daniel Malen, para unas cosas muy concretas, que es lo que vimos al inicio del partido, como por ejemplo ir al espacio, le venía muy bien a Países Bajos, porque se podía compenetrar bien con Depay. Pero ¿qué pasa? Que Países Bajos luego vio que lo mejor hubiese sido meter a Begos. Yo creo que todos vimos que lo mejor hubiese sido meter a Begos, ¿no? Porque le hubiese dado una solución. Para que esos en envíos algunos largos, momentos- por lo menos... Claro, para desbloquear, porque como muy bien has dicho, lo has explicado de manera fenomenal, el República Checa gana el partido porque bloquea el centro del campo de Países Bajos. Wijnaldum totalmente desapareció en la llegada, De Roon en la base, incapaz de hacer mucho, y De Jong, que yo creo que es lo poco salvable, que, ojo, yo he puesto en Twitter que creo que hay que pedirle que sea más determinante, pero lo digo porque va a haber muchos más partidos, sobre todo con el Barça, que le van a plantear algo así a Frenkie De Jong. Y creo que tiene que ser más determinante ese aspecto. Es cierto, la han tapado, es cierto que era un contexto muy difícil, sobre todo tras la expulsión, que yo creo que tras la expulsión ya es el declive absoluto, aunque antes de la expulsión ya se iba viendo. Pero creo que hay que pedirle un poquito más para desbloquear este tipo de fases. Sobre el inicio del partido, también quiero decir otra cosa, y es que yo creo que Países Bajos ha jugado con 3 delanteros. Con Depay, con Malen y con Dumfries. Porque la famosa diagonal que hace, que, bueno, famosa. Sí, la diagonal realiza una diagonal brutal que luego no Por termina de izquierda. transformar, pero de puro extremo picando ahí al espacio. Sí, sí. Encima por la izquierda, que es que juega por la derecha, ¿no? Entonces, Pero yo para creo mí, que, esto, a ver, para mí esto habla también de uno de los problemas que tuvo Países Bajos, que fue a la hora de atacar el espacio. Hoy eligió De Boer a Malen por encima de Weghorst, porque además en el tercer partido creo que rindieron muy bien, pero no había nadie que atacase el espacio. Es decir, de vez en cuando Van Aanholt y Dumfries eran un poquito los que estiraban por fuera a Kufal y a Kaderabek, perdón. Y Wijnaldum de vez en cuando pegó un par de desmarques, pero no había nadie que estirase. Entonces, claro, entre la posesión estéril, todos los futbolistas pidiéndolo al pie, ningún movimiento de arrastre ni de simple liberación, todo era al pie en estático, por lo tanto para República Checa era fácil anticipar. Y que nadie estiraba, por lo tanto República Checa tenía... Una vez que se posicionaba, no tenía que realizar grandes esfuerzos porque realmente Países Bajos estaba estática. Es que no ofreció Países Bajos. Lo único que ofreció fue De Jong conduciendo,
De Jong saliendo, apareciendo en varias zonas y conduciendo, y Memphis Depay lo mismo, apareciendo en la zona del 6 casi, en la zona del centrocampista, recogiendo él y construyendo él. Yo creo que antes, explicándolo un poco de manera básica, creo que hay dos factores que explican muy bien por qué Países Bajos. ¿Por qué este sorpresón de Países Bajos? Yo creo que uno, que para mí es el más importante, es lo mal que lee De Boer el partido. O sea, Sí, porque desde el primer momento se ve. claro, se Los ve. cambios A ver, mínimo en el descanso. porque yo entiendo que acabe la primera parte y tampoco te vayas con tan malas sensaciones como para querer cambiar. O sea, que esperas que vaya a aparecer Depay y te haga la jugadita, o que aparezca Dumfries al espacio y bueno, pero ya en el 60 y tantos, incluso ya el cambio que hace con la expulsión de Ligt en el 52, que mete a Proms, me parece que es una lectura del partido un poco pobre. Un poco pobre. Además es que De Boer tiene un plan y ya está. O sea, tiene el 5-3-2, que potencia mucho a Dumfries y a Van Aanholt incluso un poco también, porque también sabía que esa era una de sus armas. Pero cuando el equipo se atasca en el centro del campo, porque al final es la auténtica sala de máquinas, donde mejor funciona, yo creo, Países Bajos, y lo hemos visto en la fase de grupos. De hecho, Ucrania, nos acordaremos, en el primer partido que remonta el 2-2, una de las claves fue que con el 2-0 empezó a presionar más esa salida de balón de Países Bajos, y por ahí le siguió los 2 goles, ¿no? Entonces, creo que también le condiciona mucho la expulsión de Ligt y la que falla Malen. O sea, que por cierto, bueno, falla. Se crea solo la jugadita, que no nos acordamos, Sí, pero se crea y solo la luego, jugadita. y luego Porque, Backridge ¿no? salta espectacular. Y Bachlik lo hace muy bien. Pero Con 0-0 pero todavía son- y es en el 51 y luego en el 54 esa expulsión, me refiero. Son jugadas que van a la par, es decir, en 3 Claro. minutos podría haber cambiado absolutamente todo si Malen define bien esa. Pero sí, o sea, termina que te interrumpió. No, nada. Totalmente de acuerdo. Y claro, que son acciones individuales que tampoco puedes controlar tanto. Porque yo creo que la mano de Ligt es. O sea, creo que A mí me parece un el- error de niño. Es un error. Es un error de niño, sí, pero creo que no es tan voluntaria como pensamos. Quiere pararle a toda costa y le acaba dando con la mano y acaba siendo un error garrafal. Pero se le va, a ver, tiene 21 años. Yo creo Sí, que y para no mí lo es la vuelve a típica hacer en su acción vida. de me he resbalado, no quiero que marquen gol, le doy rápidamente con la mano porque no me acuerdo de que igual soy último hombre, de que me van a expulsar, etcétera. Claro, yo lo comentaba por Twitter, de Ligt no se da cuenta de que un gol es salvable, pero con uno menos 30 minutos a un 0-0, pero sabiendo que estás jugando mal, la cosa se complica. Cositas también Y- de... Dime. Perdona, solo una cosa. ¿Y no crees que eso también representa la poca confianza que transmite Martin Stekelenburg? O sea, Sí, también puede ser a la hora de decir, vale, no llego, pero está detrás un portero que sé que la va a parar. claro. Igualmente yo creo que con Ter Stegen lo hubiese hecho, porque es un error muy de futbolista muy joven. Yo creo que incluso no más veterano sería capaz hasta de... bueno, se me viene a la cabeza Phil Jones tirándose de cabeza para darle, pero sí. Por cierto, saludar por aquí a Juanma, que anda por aquí, comenta... que nada, que te habló diciéndote que el Athletic no tiene un buen delantero. Sí, porque puse una historia de Villalibre y tal, y me dijo, es que no, solo marca 3 goles y tal. Y yo, pues es lo que hay, tío, es lo que hay. O sea, aporta mucho más que los goles, Villalibre. Sí. Pero bueno, también hay que decir una cosa. Estamos dándole palos a Países Bajos, pero el trabajo de República Checa ha sido muy bueno. Sí. Es decir, O sea- no es casualidad. Además hay un cambio importante en el 11, más allá de que no está Janko, que venía actuando por banda izquierda. Entra Barak. Barak había jugado 3 minutos más la prórroga del último partido. Es decir, no había jugado absolutamente nada. Entra y para mí jugó un partido muy bueno. O sea, no digo que haya sido clave, pero fue físicamente un partido excelente para ayudar a Souček y a Holeš en defensa. Y que nunca se quedase Holeš solo en defensa, porque al final, entre que presiona muy alto y que luego Koufal y Kaderabek van altísimos, casi como carrileros, Holeš era un poquito el que siempre se quedaba guardando la zona, pero Barak y Souček eran claves para que siempre hubiese 3 centrocampistas en ese centro del campo. A la hora de Sí, defender, fíjate. me refiero. Fíjate que yo creo que también en eso, si Javi ha hecho también, no del error, pero de la falta una virtud. Porque normalmente hubiese jugado Darida. Sí. Y hoy con Barak se ha notado que ha elegido ese perfil a propósito, porque creo que tenía alguno que otro más en el banquillo, incluso Matej Vidra, porque Vidra puede jugar en esa posición de media punta.
pero él sabía que era que Sí, el trabajo incluso podría haber potenciado a Schick de esa forma y sin embargo dice, Sí, voy a reforzar el centro del campo, sé que Barak claro. tiene cierta técnica para jugar ahí a un toque, además República Checa acumula mucho futbolista en banda derecha, se juntan los 6-7 jugadores de ataque para atacar en el costado derecho, entonces sé que Barak ahí no va a despuntar y luego sé que en caso de pérdida va a hacer un trabajo de motor increíble en defensa. Y luego, o sea, quiero decir, físicamente aporta muchísimo, pero luego también, obviamente, creo que el MVP es Holes. O sea, Sí, por el pues ese gol. doble pivote es espectacular, ¿eh? Su Es que, check es, Hollis es brutal. es que te lo iba a decir, eso te iba a decir. Es que Holes es el MVP, pero es que Souček me ha parecido, no, tampoco se habla mucho, pero me ha parecido una actuación también individual muy buena, ¿eh? Sí, O sea, al igual que Austria ayer, una actuación además individual y colectiva del grupo muy buena. eso es. Y sobre todo que es un partido que le hemos visto a Souček en el West Ham. Que a mí me está dando la sensación que todavía no le estamos viendo a ese Souček bueno del West Ham, apareciendo, llegando, que por eso ha marcado tantos goles en la Premier, ¿no? Hoy ha tenido varias que han estado cerca de ser gol. Y Joles al final yo creo que sobre todo hay que quedarse con la carrera del 0-2. O sea, es que físicamente esa jugada me parece Es una un bestia. espectáculo. Es una bestia Sí, total. sí. Sí. Y, Es una bestia. y- Además, tú y comentas lo de la llegada de Souček y es que es muy importante para entender a República Checa en los ataques. Volca muchísimo, pero muchísimo a todos sus futbolistas en el perfil derecho para que Koufal pueda ser el que acabe centrando o Masopus o algún otro jugador, pero para intentar sacar un centro y que Souček y Kaderabek, que aparece desde el perfil izquierdo, sean los que ocupen el área. Es decir, es un equipo que es mucho caos, pero un caos con muchísimo sentido al final. Muchísimo futbolista atacando, pero luego un trabajo de repliegue defensivo excelente. Sí, el caos organizado que también viene en algunos casos, ¿no? Porque has dicho Kaderabek y Kichofal otra vez. Sí. Joder, es que. Pero yo creo que esto ya está siendo continuado. O sea, sobre todo Chofal está haciendo un gran torneo, pero también Kaderabek. Has puesto, de hecho, un tuit que era el mapa de calor. Sí, de los ambos, laterales. que no hacía falta jugar con tres para ser profundos. Y yo creo que es una. Hoy lo hemos visto, ¿no? Como también. Porque es que el partido de República Checa no ha sido el típico de no, esperas atrás y luego a la contra, tal, no sé qué. No, o sea, has neutralizado al equipo contrario, ¿vale? Pero es que yo creo que arriba, me ha dado una sensación como que tienen unas bases increíbles. Y por cierto, Joles, jugador del Slavia de Praga. Sí, Porque... es que hay que hablar del Slavia de Praga. Para entender lo que está sucediendo con República Checa, para entender lo que está sucediendo con, por ejemplo, Croacia, que tiene una estructura bastante sacada de. Bueno, tiene soporte, digamos, del Dinamo de Zagreb, pero para entender lo que está sucediendo con varias selecciones de esta Eurocopa, es clave entender que en Europa League hay equipos que lo están haciendo muy bien, aunque tengan trabas para poder llegar un poquito más alto, y uno de ellos es Slavia de Praga. Es un trabajazo. De hecho, Silavi ya trabajó en el Slavia de Praga antes de llegar en 2018 a la selección y aprovechan la base de esos futbolistas más de los que ya han salido, porque al final Souček, Koufal, Alex Kral son futbolistas que ya han abandonado, Patrick Schick, que ya han abandonado el país y aprovechan esa base para poder ser competitivos. De hecho, yo lo comentaba en Twitter, es el mismo caso que el de Austria. Estamos en una época donde las diferencias económicas son muy altas y las selecciones están consiguiendo a base de, y gracias a la tecnificación, el gran trabajo de pizarra y el poder tener un equipo importante que trabaje bien en la academia, la capacidad para equiparar fuerzas. En el caso de Austria estaríamos hablando del Red Bull, en el caso de República Checa estaríamos hablando del Slavia de Praga. Y yo creo que en el caso de Dinamarca, no me va a salir mucho, pero Nordjylland y Midtjylland. O sea, también. Sí, y a largo plazo van a estar ahí los frutos. Hay varios reportajes y tal sobre el Midtjylland, porque me he informado que son espectaculares sobre tecnificación y demás, increíbles. Y lo que decíamos del Slavia de Praga, es que esto ya lo veíamos en la temporada 18-19, no en el sentido de jugadores, sino en el sentido táctico, técnico incluso, con Terpisowski, que hace una Champions muy buena, la 18, 19, 19, 20, ahora no me acuerdo cuál de las dos, si la anterior o la anterior de la anterior, pero que hace una buena Champions contra el Barça y demás. Y este año en Europa League los hemos visto. Que han hecho un gran torneo. Yo de hecho, ayer también lo estoy hablando, igual el Slavia de Praga puede ser como la Atalanta de la República Checa, ¿no? Sí. Para que nos entendamos. Sí, no, pero lo estamos viendo. Y de hecho en otras selecciones
Italia se está aprovechando del trabajo de De Zerbi y de la propia Atalanta, y hay selecciones que se están aprovechando de los trabajos de clubes, consiguen sacar algunos de sus automatismos y aprovechar sus estructuras. En este caso es incluso más descarado porque parte de la base juega o ha jugado en el Slavia de Praga. Por Sí. cierto, saludar por aquí a Marcos Futfen, que es un auténtico crack. Marcos Rayado, que anda por aquí por el chat. Y nada, que también tiene canal de Twitch. Está por ahí en el proyecto de Futfen y de Futfen Int. O sea que un auténtico crack. Y, sí, un auténtico crack, pero un poco capullito también. De colegas, no, decimos de colegas, ¿eh? No, y lo que decía, y eso, o sea, que también sacamos también en la tertulia que te dije una reflexión también de que hay jugadores que igual sin Gasperini en el caso del Atalanta no son tanto. Pues en este caso hay jugadores que han salido y que se han potenciado, y el caso yo creo que más claro es Thomas Soucek, ¿no? Que estuvo también cedido. Bueno, no estuvo cedido, es que intercaló varias cesiones también con el Slovan Liberec y demás, pero bueno, que estuvo en base en el Slavia de Praga, y ahora estamos viendo que para mí es el mejor jugador checo. O sea, muchos van a hablar de Sik tras la Eurocopa, es normal. Sí, Pero a porque mí al es que- final el que marca el gol se lleva un poquito de la foto. Y además Patrick sí que está Sí. haciendo una muy buena Eurocopa. Pero es un trabajo, vuelve a ser un trabajo coral, un trabajo de un equipo muy bien trabajado, con muchos automatismos, y que le va a poner las cosas complicadas a Dinamarca, segurísimo. Y eso que Pero- comentaba antes, Austria un poquito lo mismo en ese aspecto. Pero sí, dale. pero no, sí, perdona. Es que a mí lo siento mucho porque tal, igual me ha ganado algún hater, pero a mí Patrick Schick parece un delantero. No te gusta. eh, No ¿sabes? pasa Es nada, como se puede decir, ¿eh? mítico delantero que destaca en una Eurocopa, en un Mundial y todo el mundo. Ay, qué que bueno, lo qué buenísimo fiche. A ver, es que sus temporadas en Bundesliga están siendo un... O sea, cuando llega a Bundesliga, Patrick Schick es un futbolista que dices, hostia, qué talentazo, técnicamente es espectacular, puede jugar en punta en distintas posiciones, va a venir de lujo en la Bundesliga porque va a tener espacios y no va a tener que jugar anclado y no sé qué. Y luego es como, bueno, sí, bueno, el 10 pitch le da salida, bueno, Leverkusen, Como- bueno. Como de va a hecho pasar hoy... igual- Sí, no, un segundo, acabo. Hubo un comentarista que dijo, en Leverkusen se están frotando las manos. En Leverkusen están frotándose las manos, en efecto, porque dirán, hostia, qué bien, a ver si lo empaqueto. A ver, no sé a quién. Porque, a ver, que compre ahora. Es que tampoco se me ocurren equipos así que se van a gastar 40 millones por sí, pero bueno. Y también igual incluso pasa con Dumfries, aunque yo creo que es diferente porque también venía jugando bien, pero su representante es Mino Raiola y también eso puede afectar. Sí, sí. Sí. O sea, a ver, las Eurocopas al final están para esto. Hay futbolistas que despegan y que luego se acaban quedando, y otros que pues sí que tienen ese punto. Igual Patrick Schick es su punto de inflexión en su carrera, ¿eh? O sea, podemos estar aquí ante el punto de inflexión de Patrick Schick, que es un futbolista con muchísimo talento, pero irregular, que es lo que estás comentando. Tema expulsión. Bueno, vamos a leer primero un poquito el chat y luego vamos a partir de expulsión, gol y demás, porque hay que hablar de Boer antes de irnos, que no podemos irnos sin darle un par de palitos. Comentaba por aquí Marcos, si cambiarías a Schick por Terode para jugar en Bundesliga. A ver, Marcos, Terode se ha ido al Schalke. Eso para empezar. Que por cierto, el Schalke va a jugar con Terode y Huntelaar arriba. Bueno, habrá que hacer un directo de previo del inicio de la suite Bundesliga. Estaría guay, estaría guay. No, pero, hombre, Yo me ofrezco a pasarme por tu canal para aportar mis no conocimientos de Suite Bundesliga. Es que el primer partido es en Salzburgo, ¿eh? Ay, Madre mía. 23 de julio. Bueno, pues no, yo es que Terode para jugar en segunda Bundesliga me quedaría con él, pero para primera división, pues sí, me quedo con Schick, pero que tampoco es la octava maravilla del mundo. O sea, Comenta por aquí Juanma, ¿qué partido vemos para que se vaya a los penaltis de los que quedan? El de España seguro, 0-0. Qué miedo, ¿no? Qué miedo. Pues ahora viendo. Sí, yo creo el de España. Es que no veo el Francia-Suiza o el Inglaterra-Alemania o el Suecia-Ucrania en penaltis. Ojo, el de Francia, a Francia también es... A Francia le vale. A Francia con tal de pasarle da igual. Sería. Uf, no sé. No, pero sería muy de España la que lo dice, sí, la verdad. Esperemos que no, pero uf. Comenta por ahí Wicho, después de esta Eurocopa lo ficha el Barça. Pues es el típico fichaje que hace un gran club y que luego empieza la pretemporada y dicen, oye, ¿quién trajo a este?
Iba a hacer yo este, ¿no? Pues un poco como Sissoko con el Tottenham. Que luego Uy, dices. Bueno, "Buah". pero Sissoko lo ha hecho bien, ¿eh? O sea, quiero decir, Sí, ha sido un buen parche para todos los entrenadores. sí, claro, o sea, sin ser Harry Kane, pues ha rendido bien de lo que ha jugado. Pero bueno, que no era el jugador que fichaste, en realidad, ¿no? Sí, o cuando casi trajiste. más cuando el Everton ficha al delantero este galés, a Robson Canu. Uy, Robson Canu. No, pero no sé si lo ficha el West Brom o lo ficha. No, yo creo que lo ficha el Everton o el West Brom. No, igual es el West Brom. Pero da igual quién lo fiche, porque yo creo que fue lo mismo. Llegó la pretemporada y dijeron, a este que no ha traído. Madre mía. Robson Menos Canu mal que- 2016, o sea, es que es brutal. Yo era muy fan de Robson Canu en 2016, pero estoy de acuerdo contigo. Es que. Bueno, por no hablar de que todo el mundo quería a Will Grigg en la Premier League. O Will Grigg, lo cual que no delantero jugó. de tercera y gracias, que lo fichó el Pero es que- Sunderland. Pero no jugó, era por la puta canción. O Sí, sea, sí. era por la canción. No jugó el pobre. Qué bueno. Pues lo de Sheik podría ser algo así. Elevado un poco a que lo fichó un equipo un poquito más de nivel, pero algo así. El West Brom comenta Wicho, sí, el West Brom además. Cositas de esto para ir cerrando. Minuto 54, si mal no me equivoco, aunque ahora no lo tengo por aquí apuntado. 54, si mal no me equivoco. Sí, 54, sí, Vale, sí. sí, lo estaba diciendo de memoria, pero ya lo he visto ahora. Minuto 54, amarilla para Matis de Ligt por por darle con la mano. Revisa a Karabayev en el bar, le saca la roja directa. A partir de aquí, primero, yo creo que ya llegaban tarde los cambios. Y De Boer lo primero que decide es meter a Quincy Promes en el perfil izquierdo, ofensivamente con libertad, defensivamente de carrilero, digamos, tapando a Kufal. No tenía una posición exacta Promes, sino que fue en defensa tapa a Kufal y en ataque haz lo que quieras. Pero se quedó muy corta la reacción de Países Bajos. Es decir, la roja hace mucho más daño que el gol. Queda totalmente noqueada. Y luego llega el gol y es casi como bueno, tenía que pasar. Es que encima estabas hablando muy bien de Ligt, del partido de Ligt. Hay una que saca. Estaba haciendo un partidazo. Sí, es verdad, hay una que saca que es brutal. Su partido era muy bueno. Y yo creo que lo que dices es que al final la figura de Patrick Schick, para empezar, digo, Patrick Schick de Ligt, al final te deja mantener también el esquema. Que yo digo, o sea, al final cuando pasa el 4. Porque luego pasa un 4-4-1 que deja Sí. solo a Depay arriba. Sí, eso que comentaba, digamos que Promes en ataque tiene libertad, pero en defensa lo único que se le pide es Kufal. Sí, pero es un poco. A mí me pareció un poco triste ese planteamiento. Sí. Porque a partir de ahí. Y desdibujado. Porque Claro. es como vamos a intentar no separar mucho las líneas, pero normalmente cuando defiendes en 4-4-1 intentas que las líneas estén un poquito más juntas, cerrar por dentro. Sí. Esto fue bueno, vamos a intentar seguir tapando huecos. Pero claro, había huecos por todas partes. Es que se notaba que no ha jugado, o sea, nunca, o sea, no han practicado esto. No sé si me explico, ¿no? O sea, era mejor igual jugar con un 3-5-1 que jugar con esto que era una cosa rara hasta. O sea, hay un momento que Blind, hay una pérdida de Países Bajos en ataque y Blind, no sé quién, pero le echa un broncón porque está desesperado. Pero yo creo que Blind, que encima que es un jugador con mucha experiencia, que también representa que estaba desquiciado. O sea, estaban desquiciados los jugadores, pero porque no tenían un plan, ¿no? Y yo creo que por ahí van a ir las críticas de De Boer. Que ya para empezar, antes de la expulsión no tengas un plan, pero luego a la expulsión decidas eso. Porque, por ejemplo, no sé, tenías incluso a jugadores que estaban más equilibrados como Gravenberg, por ejemplo, ¿no? Tenías a Nathan Ake o a qué, ¿no? Que lo podías meter ahí como sacrificando a alguien de los de arriba. Pero en cambio decides jugártela de esa manera que además es que no cambias nada. O sea, no cambias nada mejor, me explico, ¿no? Entonces. Sí, es que ya digamos que se veían desde el minuto 15-20 los problemas que estaba teniendo Países Bajos. Se puede entender que no hagas un cambio en el 30 por respeto, aunque yo creo que con 5 cambios y 3 ventanas podrías haberlo hecho perfectamente y nadie te hubiese culpado. Pero llegas del descanso, no cambias nada, no metes. Yo creo que The Room, por ejemplo, podría haber sido uno de los sustituidos hoy, o incluso Wijnaldum. Es decir, acoplar un jugador más en el centro del campo que permita girar con velocidad y que permita dar más fluidez a esas jugadas. Y ya con la expulsión fue caídos a la deriva. Bueno, sí, de repente metes a Wegors, que ya me dirás tú, Wegors, ya en ese contexto, qué podía aportar. Además, con 0-0. Dejas a Memphis arriba, que no es un jugador para caer al espacio, aunque tenga cierta velocidad, ya no es ese futbolista que sale de Países Bajos, que es una flecha. Es decir, es un juego rápido, pero siempre va al apoyo. Entonces, al final, tu punta, tu único delantero, no es un jugador que te vaya a atacar la espalda de Kalas y Cheluska.
para mí es que se queda totalmente desdibujado Países Bajos, es decir, que ni siente ni padece. Le han expulsado a uno y ya. Y ya había visto, tú antes me hablas del enfado de Blitz, y ya en el minuto 37 tengo apuntado una jugada, un contragolpe de República Checa que falla, si mal no me equivoco, Barak, que salva de Lig, que era una de las salvadas que me hablabas antes, con el pie. Esa. Es una jugada horriblemente defendida de Países Bajos y horriblemente finalizada de República Checa. Yo creo que es que República Checa de repente se encuentra dentro del área en un 2-1 y como que no se lo creen, como que ejecutan mal y lento porque no se creían esa superioridad. Pero es que Países Bajos estuvo flojísima hoy. ¿No te da la sensación, o sea, a ver, sin salirme tampoco mucho del contexto, pero que hemos podido sobrepotenciar a Países Bajos? A mí me había por gustado, jugar por jugar en casa. Pero claro, jugar en casa y jugar que, a ver, siendo sinceros, Austria y Ucrania a mí me encanta, pero son No, lo que son, no. ¿me explico? Sí, y ¿No? digamos que por encima el mejor partido de Austria fue ayer, no fue en fase de grupos. La Austria de fase de Sí. grupos no fue al nivel que vimos ayer. Claro. Entonces, igual habíamos sobrepotenciado, pero también hay que decir varias cosas. Es que Bienvenido a mi canal. Países Bajos también venía del proceso del que venía, de Hmm. volver después de hundirse del todo, de que un proyecto inacabado que es el de Koeman. De hecho, Kellenburg también, que juega esta Eurocopa y en teoría no era el titular. Aunque venía jugando Tim Krul, hay que decirlo también, que mucha gente dice Zilesen y no es Sí. exactamente el todo. Pero que a veces jugado Zilesen, no. Sí, seguramente hubiese sido así. De hecho, Stekelenburg, aunque es un portero que a mí siempre me ha despertado bastante ilusión, siempre me ha gustado, no sé muy bien por qué, pero siempre lo he fichado en el FIFA, incluso a sus 67 años. Al final ha sido uno de los condicionantes, más allá de que en el global, como decimos, Países Bajos ha estado mal. Para mí hoy ha rendido peor de lo que por nivel hemos visto y de lo que por nivel puede jugar, porque yo creo que el problema de hoy ha sido la falta de fluidez, la falta de decisiones, la falta de personalidad, y eso sí que eso lo hemos visto en otros partidos. Pero otro de los problemas al final que ha tenido hoy ha sido Kellenburg. Hoy ha condicionado, porque yo es lo que comentaba antes, ante la presión de República Checa y sin Wegors, lo mejor que puedes hacer es salir por abajo. Y si te emparejan delanteros con centrales, lo mejor que puedes hacer es sumar un futbolista, es decir, sumar al portero, que es básico, tanto en el fútbol de posición como en el fútbol de posesión. Da igual cómo nos querramos poner. Y Kellenburg no juega con los pies. Es que Kellenburg tiene un problema muy grave con los pies. Es cierto que a Kellenburg seguramente no se le pueda pedir juego de pies, pero es que por encima el gol llega por un error suyo en juego aéreo. Y ahí sí que se le tenía que pedir a Kellenburg más seguridad. Sobre el Zilesen hay que recordar que dio positivo en COVID y eso ha provocado que tenga que estar fuera de la convocatoria. Entonces, a ver, yo creo que con Zilesen hubiese sido otra historia, ¿no? Porque es un portero que a mí me transmite más seguridad y que está en una edad mejor que Kellenburg. Es un poco más ágil con los pies, eso es cierto. Y claro, y con los pies, es que ha jugado en el Barça y no solo porque sea bueno y tal, sino porque con los pies es mucho mejor. Y está acostumbrado a ese tema de riesgos, que yo creo que también Kellenburg no se atrevía muchas veces. Es decir, ya no es que no tenga el desplazamiento de Kasper Schmeichel o que no tenga la facilidad de Ter Stegen, es que tampoco se atrevió. Es decir, todo acababa en envíos largos. Antes dábamos el dato de acertar 5 de 30 y pico envíos en largos hacia Wijnaldum Dumfries. No era una buena opción porque no es Wegors. Y la opción era salir en corto, intentar arriesgar. Y claro, igual otro portero ahí sí que te podría arriesgar. Y aún por encima luego si cometes ese error en juego aéreo ya acabas condenando tu partido. Y también te digo una cosa, porque todo el mundo estaba diciendo Kellenburg, pero es que no es, o sea, el problema de hoy de Países Bajos no es Kellenburg. No, ni mucho menos. De hecho, ya has visto porque que creo que es lo último que hemos tocado de Países Bajos. Hemos hablado de prácticamente todo. Lo digo porque he leído mucha gente que decía muchas cosas, o sea, decía cosas tal, pero no decía que el problema de Países Bajos era el que tenía, ¿no? Que era el centro del campo y los flojos de estar equipo, sino que solo hablaba de Kellenburg. Y era como. Lo digo por el 0-1 que encaja, ¿no? Que era como un dedo apuntando a la luna y fijarte en el dedo, ¿no? Como se dice. Entonces. Pues sí, Kellenburg está mal, pero no es. Pero hoy Países Bajos no ha perdido por eso. O sea, es uno más. Dentro de. Al final, los problemas cuando un equipo no es fluido con la pelota, que es lo que le pasó a Países Bajos, no solo es porque tu portero no entienda que tiene que hacer superioridad numérica, también es porque todos quieren recibir al pie, que es un poco lo que le pasó a Bélgica. Sí. Todos quieren hacer el menor movimiento posible. Hoy vimos una Países Bajos muy estática, donde Dumfries, Memphis y De Jong eran un poquito los
esquema se muy bien, pero claro, esta Países Bajos para mí es una selección que en movimiento tiene potencial, pero en parado se le ven las costuras, porque Wijnaldum en parado no es técnicamente exquisito, Van Aanholt es flojo, y luego Malen y Memphis no encontraban socios, ¿no? Digamos que sin el contexto adecuado se le vieron un poquito más las costuras a Países Bajos. O sea, no solo es Stekelenburg. De hecho, eso que digo, hemos tocado a Stekelenburg al final ya. Para que se entienda que no. Sí. Que por aquí comenta Juanma que Stekelenburg está en el Ajax porque sancionaron a Onana. Claro, es verdad. Esa es otra. Stekelenburg llega como llega. Pero no es el gran problema de Países Bajos, ni mucho menos. O sea, esto con Tim Krul o con Zielsen podría haber acabado igual. De hecho, al final Stekelenburg llega el verano pasado ya como suplentísimo, ultra suplente del Everton. El Everton. Entonces, a ver, yo no sé por dónde van a apuntar a De Boer. A ver, a mí antes de su partido, de hecho, de hoy, Me estaba gustando a mí de también. Pasa que hoy, claro, igual si es más intervencionista y fallas igual, pero dejas mejor la sensación, dices, oye, mira, De Boer se merece una segunda oportunidad. Pasa que ahora cuando se te cae el equipo y no reaccionas, porque además los cambios son de no reaccionar, es decir, vale, si metes a Quincy Promes de esa especie de extremo barra lateral porque sabes que en el Sevilla ha jugado ahí y puede cumplir, pero luego los cambios son un poco de, bueno, voy metiendo piezas, no es, oye, mira, vamos perdiendo, de perdidos al río, me cargo los carrileros, o me cargo a Wijnaldum y me cargo, no sé, incluso quito a Memphis, porque ya no es el contexto para él, no sé. Le faltó a De Boer algo. es que yo no comparto, o sea, yo digo, no me voy a meter donde no me llaman, pero lo de la avioneta y tal, porque juegue con 3-5-2 en vez de 4-3-3, Tonterías. es una tontería. Tonterías. Es una tontería porque si el equipo juega bien con 3-5-2, da igual. O sea, da igual que tú quieras 4-3-3. Sí. Países Bajos 2014. ¿Con qué jugaba Van Gaal? Con línea de 3. Con Blar, con Blind y con Martin Cindy. Espectacular. Espectacular llegar a semifinales con eso. Que Martin Cindy, otro que lo fichó el Oporto. En fin, fue como fue. No, y Que el luego Oporto bien. El problema fue cuando llegó a Inglaterra, cuando lo fichó el Newcastle. Es verdad. No, el Stoke. El Stoke, es verdad, el Stoke City, buah, ahí sí que se. Claro, es que llegas a Stoke City y por lo que sea te va mal. Que a veces nos pensamos, o sea, el Stoke, yo siempre confundía el Stoke con el Sunderland, pues. Ojito, Vidas ojito. paralelas, vidas paralelas. Ojito. Mucho frío y malas decisiones en la vida. Es que además de Martin Cindy nunca se me olvidará una foto del Mundial de Brasil que tiene los ojos así, ¿no? En plan. Increíble. Era como Phil Jones que ponían los caretos en los partidos, pues Buah, igual Martin brutal. Cindy. Pues, madre mía, qué recuerdos, qué viejos somos. Ya ves. Pero bueno, entonces, bueno, a ver, República Checa ha cumplido, ya ha hecho algo. Histórico, Ha hecho algo, sí, sí. ha hecho algo maravilloso. Sí, histórico, porque al final fue semifinalista en creo que fue 2004, con Pavel, pero era otra generación. En 2004 que No. cae ante. ¿No fue finalista en 2004? Puede ser. No, Portugal. Portugal fue en 2004. perdón. Portugal-Grecia, y yo creo que es Grecia la que se la carga, no recuerdo, es que yo tenía 7 años, no. Sí, es Grecia la que se la carga en semifinales. Recuerdo un balón al palo de Cocu de penalti, pero no sé por qué tengo ese recuerdo. Qué mítico, qué mítico. Mira, te lo voy a decir ahora rapidito. No, es que en 2012 cae en cuartos. Voy a llegar yo antes, chaval. En 2004 cae ante Grecia ¿Mm? en no sé en qué Milan ronda. Baros. En semifinales cae ante Grecia, 0-1. Sí, por eso, porque al final ha estado en semifinales y estuvo en cuartos también en 2012. Pero bueno, era la República Checa de Nedved. Balón de oro, me refiero, era otro rollo. Es que desde entonces, República Checa y también Rosicky y demás, Sí, Milan Baros, espectacular. es que ha pasado una etapa bastante dura. Peter no sé. Cech, sí, tuvo esa generación brutal. Recordamos que no se metió en un mundial desde 2006 y ahora ya, pues, de hecho, también en 2016 hace una Eurocopa disquetita. Disquetitita. Entonces, pues esto es como el triunfo, yo creo que de una gran generación. Bueno, no de una gran generación, sino de una. De un gran trabajo del Slavia de Praga y de Eso es. República Checa desde la base, sí, sí. De una reinvención. O sea, porque que recompensa mucho lo del Slavia de Praga y demás trabajo que hacen en la liga y que yo creo que también va a marcar las bases para el futuro. Incluso Ankara Dinamarca les meta 5. Es que al final. Que no, yo no creo que pase. O sea, para mí va a ser un partido también No. muy divertido de ver. O sea, estoy seguro de que República Checa va a ser súper pegajosa para Dinamarca.
Va a estar muy Sí. divertido, la verdad. Además, Dinamarca. dos técnicos que preparan genial los partidos y dos selecciones que prácticamente están muy bien trabajadas. Dinamarca con balón intentando y República Checa intentando tapar, o sea, intentando anular a Dinamarca. Me parece un contexto de partido muy Sí, factible. además Dinamarca, digamos que con Højbjerg y con Delaney, a ambos les gusta mucho ver el fútbol de cara y a Højbjerg de espaldas, aunque sea un jugador que gira rápido y que tiene unos brazos y unos hombros y una espalda de armario empotrado, le puede costar si le aprietan como le han apretado hoy a De Roon y a De Jong, ¿eh? O sea... Encima, Sane, lo mejor de todo es que vamos a tener. Va a ser una Eurocopa para todos los públicos. Vamos a tener un Bélgica-Italia. Podríamos tener un Francia-España, que bueno, vamos a cruzarlos. O un Francia-Croacia, bueno, que son partidos como de una base, wow, sobre todo el Bélgica-Italia. Y luego tenemos en Inglaterra o Alemania contra Suecia o Ucrania, que va a ser como, bueno, más mitad. Y luego tenemos el panenquismo. Panenquita. O sea, para el nosotros- Europa League, el multi-Europa League por un lado y el multi-Champions por el otro. Naveira, tenemos aquí a Naveira. Pues está ahí, ¿eh? Vamos a pedir Sí. los derechos de copyright. Desde luego, por cierto, Bélgica, como consiga llegar... tiene que pasar muchas cosas, pero tiene el lado más chungo de los chungos, porque hay selecciones que tienen lados chungos, pero es que Portugal, en caso de pasar, seguramente Francia, en caso de pasar, le tocaría, imagínate, Croacia, España, que son un poquito las más fuertes de ese lado, pero una de estas. Y en caso ya luego final, pues la que le toque, pero... ni una selección de nivel menor. Casi se puede decir que en todos los partidos Bélgica va a partir como Cenicienta. Yo, de hecho, ¿sabes qué creo que puede pasar? Le puede pasar lo mismo que le pasó en Rusia 2018. Que llega a cuarto, se carga se cargó a Brasil, que era como la selección que mejor llegaba, nos acordaremos, ¿no? Neymar y demás. Llegaba espectacular esa Brasil, se la cargó con una media hora. Tenéis que verla, o sea, si no tenéis nada que hacer, ir a Futbalia y ver esa media hora que hace Bélgica con Lukaku banda de Bruyne por dentro, es espectacular. Luego aguanta, que de hecho he puesto un mini hilo de por qué Roberto Martínez es un gran entrenador, pero eso es para otro día. Y que luego en semis se lo carga a Francia. Pues yo creo que ahora va a pasar algo parecido, es posible que pase algo parecido, ¿no? Es que sí. Va a estar genial. Bueno, tío, pues yo creo que lo dejamos aquí. Ya llevamos un ratito charlando de este Países Bajos, República Checa y de nombres random. Juanma comparte nuestra opinión con Martin Cindy y nuestras confusiones con Stoke y Sunderland. Y nada, tío, muchísimas gracias por pasarte, como siempre. Nada, y bueno, cuando Bélgica. Vamos a guardar el momento de cantar el himno bien cuando Bélgica. Es que te Gane. hasta la banderita, para que veas. Exacto. Cuando Bélgica gane la final, porque la van a ganar. De hecho, Y aquí está. yo creo que si gana, un dueto con Damián, por lo menos. Habría que preguntárselo, pero... Él en holandés y yo en francés podemos hacerlo. Cantando las versiones. Bueno, tío, de verdad, muchísimas gracias por pasarte y nada, nos vemos. Chao. Nosotros continuamos y ya terminamos. Ya sabéis, tenéis que seguir a Luis Calabor, @LuigiFT_ en Twitter. Y tenéis que seguir también a Damián, ¿vale? Que antes se fue en Balón Belga. Dos auténticos cracks que me están dedicando muchísimo tiempo para directos. Han pasado por aquí muchísimas veces. Y de verdad que estoy hiper agradecido con ellos porque se hayan podido pasar. Guarden clip. Prometieron dueto musical. Bueno, con Damián hay que hablarlo, ¿eh? O sea, con Damián no he hablado nada, pero se lo comento. Yo creo que si gana, yo creo que aceptaría, pero la próxima vez que se pase en cuartos de final, si gana Bélgica, le digo, oye, la otra vez en el directo alguien pidió un dueto. No voy a decir que eso lo he dicho yo. Vamos a decir que alguien pidió un dueto con Luis y a ver qué opina. Yo creo que a cambio de ganar, yo creo que sí que podría colar. Gente, yo creo que hasta aquí el directo de hoy. Ya son las 12:16 y llevamos ya orilla y cuarto por aquí charlando de este pedazo de domingo. Mañana juega España, o sea que mañana tenemos un día espectacular. Tengo que hablar con Salve y con Luis a ver si mañana quieren venir. Y nada. Ya sabéis que me podéis seguir a través de redes sociales en @ShaneSilveira, que a la gente que llegue un poquito tarde, si quiere volver a escuchar desde el principio de la tertulia, todas las mañanas os subo a partir de las 9:10 de la mañana aproximadamente a mi canal de YouTube en youtube.com/ShaneSilveira. Y que nada, que nos seguimos leyendo por aquí. Mañana episodio número 15. Esto ha sido la tertulia de la Euro, vuestro espacio y nuestro espacio para hablar de la Eurocopa. Nos vemos. Das vidania, muchachos. A pasar buena noche.